Buenos días. Esta es la clase 13 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos algunos modelos matemáticos sencillos aplicados al estudio de la cinética enzimática. Las enzimas son proteínas que tienen acción en los organismos vivos como catalizadores biológicos. Se caracterizan por ser estructuras químicas extremadamente específicas que actúan en muy baja concentración, no se consumen durante el proceso y su principal característica es que aumentan la velocidad de reacción porque disminuyen la energía de activación de las reacciones químicas. Es de destacar que son un punto de control de los procesos endocrinos y que cada reacción del metabolismo, es decir, de todas las reacciones que ocurren en los organismos vivos, al menos tiene una enzima que cataliza ese proceso. Pueden sufrir cambios por agentes físico-químicos, son asiento de enfermedades genéticas y también son blancos moleculares de inhibidores o de fármacos. Dentro de las ciencias biomédicas, las enzimas juegan un rol extremadamente importante y disponer de herramientas para su estudio es de gran importancia. Los estudios cinéticos relacionados a las enzimas se remontan a más de 100 años atrás y hay una enorme cantidad de modelos matemáticos desarrollados. Lo que veremos a modo de ejemplo, por su simplicidad y su rapidez para entregar resultados, es el modelo planteado por Michaelis-Menten para una reacción catalizada por una enzima en presencia de un sustrato. En este modelo lo que planteamos es que un sustrato, para transformarse en un producto, es decir, para que ocurra una reacción química, en presencia de una enzima, primero se tiene que unir a la enzima. Este proceso es un proceso reversible, que la unión se produce con una constante de velocidad que llamamos K1. Pero este complejo enzima-sustrato formado puede degradarse nuevamente a la enzima y al sustrato con una constante que llamaremos K-1. A su vez, este complejo enzima-sustrato puede desarmarse generando nuevamente la enzima y el producto con una constante velocidad K2, y a su vez el producto podría juntarse con la enzima para dar el complejo enzima-sustrato con una constante K-2. Como todo modelo matemático, para su desarrollo necesita de supuestos que aceptamos para el desarrollo. En primer lugar, este modelo está planteado para una situación en la cual el complejo enzima-sustrato es mucho menor que el sustrato, es decir, dicho de otra manera, la concentración de sustrato es mucho mayor que la concentración de enzima, que es lo mismo que dice el supuesto 2. Que estas reacciones son reversibles, como lo hemos planteado, y que el producto prácticamente es cero, es decir, que lo que vamos a desarrollar es para analizar una reacción de una enzima, de un sustrato que se transforma en un producto catalizado por una enzima, pero al inicio de la reacción, cuando prácticamente nada del sustrato se ha gastado y por lo tanto nada del producto se ha formado. Por lo tanto, lo que mediremos son procesos que llamamos iniciales. Y otro supuesto es que el complejo enzima-sustrato está en estado estacionario, es decir, la velocidad a la que se forma es exactamente igual a la velocidad que se degrada. Entonces definimos la velocidad inicial de una reacción. La velocidad de una reacción se mide por la velocidad a la que se forma el producto, básicamente. Entonces la velocidad de una reacción, como el producto prácticamente es cero al inicio de la reacción, la variación de la concentración de producto solo va a depender de este proceso en el cual el complejo enzima-sustrato forma la enzima más el producto, y este proceso inverso no va a existir. Por lo tanto, la velocidad de la reacción la podemos calcular directamente como el producto de la constante K2 multiplicado por la concentración de enzima-sustrato, que vamos a suponer que el orden de este proceso es 1. Vamos a plantear una ecuación diferencial que nos explique la variación en la concentración del complejo enzima-sustrato en función del tiempo.
aplicando los conceptos que ya sabemos. El complejo enzima-sustrato se forma por una constante K1 a partir de E por S, por lo tanto el primer término que tiene a la derecha es la constante K1 por E por S. Suponemos que los órdenes son 1. Luego el complejo enzima-sustrato se puede desarmar con una constante K-1, por lo tanto va a ser y por una constante K-2. Por lo tanto el segundo proceso va a ser menos K-2 por ES, que es el proceso de transformación en producto, y menos K-1 por ES, que es el proceso de degradación del complejo enzima-sustrato. Esta es la ecuación diferencial que nos da esta variación. Vamos a definir enzima total como la suma de la enzima que se encuentra libre, que sería esta, más la enzima que se encuentra formando el complejo enzima-sustrato. Y de acá vamos a despejar enzima libre porque lo vamos a necesitar, sería enzima total menos ES. Vamos a reemplazar enzima dentro de esta expresión y obtendremos entonces para la variación de la energía del enzima sustrato sobre tiempo K1 por ET menos ES, por el resto como lo habíamos desarrollado. Como dijimos que se encuentra en estado estacionario, es decir, que la concentración es constante, sabemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esta expresión se va a transformar en 0 igual a todo esto que ya tenemos desarrollado. Y de acá trabajaremos algebraicamente. Agrupamos los términos negativos hacia un lado y sacamos factor común entre este término y este término que tienen ES como factor común, lo sacamos como factor común y nos queda K2 más K-1 y luego agrupamos todos los que son concentraciones a un lado pasando ES dividiendo y K1 dividiendo. Acá a la derecha nos queda una suma y cociente de constante, por lo tanto esto es una constante que llamamos Km, se llama constante de Michaelis-Menten, que es igual a todo este término de la izquierda. Lo reemplazamos y por lo tanto nuestra expresión queda de esta manera. Si ahora distribuimos sustrato con respecto a T y con respecto a S y agrupamos a S y sacamos factor común, podemos despejar ES y nos queda esta expresión, que con esta concentración de enzima sustrato que tenemos acá, la vamos a reemplazar en esta expresión y por lo tanto nos queda que la velocidad es igual a K2, como tenemos acá, por enzima sustrato, que sería todo esto acá. El producto de las dos primeras valores, que son K2 y ET, lo vamos a llamar V máxima. ¿Por qué? Porque la velocidad es K2 por ES, pero si toda la enzima que tenemos forma parte de ES, tendríamos la velocidad máxima. Por eso este término K2 por ET lo llamamos V máxima. Y acá llegamos a la expresión que nos permitirá hacer algunos cálculos de la cinética enzimática. Esta expresión lo que nos da es la velocidad inicial de la reacción en función de la concentración de sustrato y tiene dos parámetros que son la velocidad máxima, que como vimos acá nos da una medida de cuánta enzima tenemos, y el Km, que como vemos acá es un cociente entre constantes. En este cociente lo que podemos ver es que el numerador es la constante K2 y la constante K-1. K2 es una constante del proceso en el cual se degrada ES y K-1 también. En cambio el denominador es K1, es una constante que nos habla de la unión entre la enzima y el sustrato. Por lo tanto arriba acá tenemos una suma de constantes que nos están indicando inestabilidad entre la unión enzima-sustrato y acá abajo una. Por lo tanto, el valor de Km, cuanto más grande sea, nos está diciendo que más inestable es enzima-sustrato, es decir, que menos fuerza hay entre la unión de la enzima y el sustrato. Por lo tanto, el Km es una medida de lo que llamamos la afinidad entre la enzima y el sustrato y es una medida inversa de esta unión. Si graficamos la velocidad en función de la concentración de sustrato, obtenemos una gráfica de esta forma que es una hipérbola. Acá tendríamos velocidad y acá tenemos concentración de sustrato. El valor máximo es el valor que conocemos como V máxima y si tomamos la mitad de la V máxima, el valor que tenemos acá es el valor de Km.
Por lo tanto, si nosotros tenemos valores experimentales y logramos ajustar con esta función a nuestros valores experimentales, podremos tener una medida de la B máxima de una enzima, que como dijimos nos da una idea de la concentración de enzima que tenemos, y tendremos un valor de Km que nos da una idea de la afinidad. Cuando una enzima se modifica en un organismo vivo, cambia alguno de estos dos parámetros. Si cambia B máxima, ya sea para arriba o para abajo, nos está indicando cambios fundamentalmente en la concentración que tenemos de enzima, y si cambia Km nos está indicando no cambio en las concentraciones, sino que nos está indicando cambio entre la afinidad entre la enzima y el sustrato. Los inhibidores, los tóxicos, los fármacos que interactúan con enzimas modifican alguno de estos parámetros. ¿Cómo procedemos normalmente en la práctica? Bueno, en la práctica lo que habitualmente hacemos es tenemos una enzima a la que obtenemos diferentes valores de concentración de sustrato y de velocidad, la veremos a continuación, y con estos pares de valores los podemos analizar con diferentes ecuaciones. Esta es la ecuación clásica que acabamos de deducir y que su gráfica es una hipérbola, y como vimos la B máxima queda dado por el valor asintótico al cual tiende la asíntota, y el Km es tomando la mitad de la velocidad máxima interceptando con la gráfica. Acá tenemos el valor de Km. Pero a partir de esta ecuación, tomando la doble recíproca, es decir, si invertimos la ecuación y hacemos una operación algebraica sencilla, caemos en esta expresión que se llama la rectificación de Leighton-Burke. En esta expresión nos queda como variable dependiente, es decir, nuestra y, 1 sobre la velocidad, y como variable x 1 sobre s, donde esto sería la pendiente de una recta y esto la ordenada al origen. Por lo tanto, nuestros valores experimentales, si en lugar de analizarlos como velocidad y concentración de sustrato, lo analizamos como inversa de velocidad e inversa de concentración de sustrato, tendremos una recta, y de la ordenada al origen saldrá la inversa de B máxima, y de la pendiente saldrá el Km sobre la B máxima. Por lo tanto, con la ordenada al origen sacamos B máxima, y luego con este valor, despejando el valor de la pendiente, calculamos Km. Otra rectificación que se obtiene a partir de la ecuación original es la rectificación de Hedy-Hofstee. En esta rectificación, que no es otra cosa que un tratamiento algebraico, tenemos como variable dependiente a la velocidad y como variable independiente a la velocidad sobre la concentración de sustrato. Como podemos ver, esto es una recta, esta es la ordenada al origen, esta es la pendiente, y nuestra variable independiente es B sub 0 sobre S. Si graficamos entonces velocidad acá y B sobre S, nos va a quedar una recta con pendiente negativa, la ordenada al origen va a ser B máxima y la pendiente va a ser menos Km, como podemos ver acá en la expresión. Con cualquiera de estas, en algunos casos es mejor una, en otros es mejor la otra, pero con cualquiera de estas formas, partiendo siempre a partir de los datos de sustrato y velocidad, podemos calcular los parámetros enzimáticos. ¿Cómo procedemos en la práctica? Bueno, si queremos conocer los parámetros enzimáticos, habitualmente lo que se hace es preparar varios tubos. Esto es una presentación muy sencilla, donde el círculo celeste representa la enzima. En todos los tubos ponemos la concentración de enzima constante y vamos incrementando la concentración de sustrato. Y ni bien empieza la reacción, medimos la velocidad. Así tendremos una tabla, 4 tubos, con concentraciones de sustrato S1, S2, S3, S4, y en cada uno de ellos medimos B1, B2, B3 y B4. Después, a partir de acá podemos calcular B sobre S, por ejemplo, con estos datos, y podríamos hacer tranquilamente una gráfica de velocidad en función de B sobre S. Cada uno de estos serían los puntos que estamos poniendo de los diferentes tubos, haciendo una regresión lineal de la ordenada al origen, sacamos la velocidad máxima, y de la pendiente el Km, que en realidad es negativo, hay que cambiarlo de signo. Este mismo experimento, si lo repetimos, por ejemplo, en presencia de una sustancia que acá está representada en color violeta, que puede ser, por ejemplo, un fármaco, entonces si repetimos la misma reacción que hicimos antes, con las mismas concentraciones, pero en presencia del fármaco, podemos obtener otros puntos que, por ejemplo, nos den una regresión lineal con este valor. Puede ocurrir, por ejemplo, acá como en este caso hipotético, que el valor de Km obtenido solo con el sustrato, que está en verde, es exactamente igual al valor de Km obtenido solo con el sustrato y en presencia del fármaco. Esto nos estaría indicando
que la presencia del fármaco no está afectando la afinidad entre la enzima y el sustrato. Sin embargo, lo que sí tenemos es un cambio en la B máxima. Si este cambio es significativo, lo que podríamos decir a través de nuestro modelo matemático es que este fármaco no modifica la afinidad, es decir, la fuerza con que la enzima se une al sustrato y luego se disocia, sino que lo que está cambiando es la concentración total de la enzima porque se ha modificado la B máxima. Bueno, muy bien. Para la clase de hoy, como en todas las clases, disponemos de un archivo de texto en el cual está desarrollado la clase número 13 con un temario. Acá se encontrarán el desarrollo de las ecuaciones, algunos ejemplos y los códigos que vamos a utilizar durante la clase. A su vez, disponemos de una planilla de cálculo, como siempre tabla MM13 en formato ODS o XLS para pasar estos datos al espacio de trabajo. Y finalmente tenemos la consola o el dispositivo que usted utilice en el cual vamos a ir desarrollando los cálculos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es introducir la tabla que tenemos en la planilla de cálculo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es introducir nuestra tabla. Para introducir la tabla escribiremos el código tabla mm131 que lo vamos a introducir con el comando readTable y vamos a traer los datos desde el portapapeles. Como siempre utilizamos el mismo código, header through, punto decimal, en el caso mío tengo coma, y para indicarle que tenemos columnas utilizamos barra invertida y T. De esta manera nos respeta la columna y después la codificación, en el caso mío funciona bien latín 1, pero uno tendrá que ver. Entonces, escrito este código, lo que nos vamos es copiamos la tabla. Una vez que la tenemos copiada, venimos acá, ejecutamos y ahí hemos introducido el código, la tabla. Para ver la tabla, acá vemos, hemos introducido los valores, como podríamos comprobar, van de 0 a 200 y de 0 a 16,5, acá tenemos de 0 a 200 y 0 a 16,5 ya transformado en punto. Perfecto. Lo que vamos a ver es si estos datos han sido introducidos como valores numéricos. Para eso, con un summary de la tabla MM131, damos cuenta que son valores numéricos porque nos indica el valor de la media, cuartilo, mínimo, etc. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra tabla. Lo que vamos a ver, esto como dijimos son concentraciones de sustrato, como podemos ver son crecientes y las diferentes velocidades. Entonces lo que vamos a hacer es un plot para ver los datos. Entonces tabla MM131 vamos a poner como eje X sustrato, que lo pusimos en mayúscula, y separado por una coma, tabla MM131 peso velocidad. Con esto vamos a graficar los puntos. Después le podemos dar algunos detalles, como por ejemplo ilab, colocarle velocidad, xlab, colocarle concentración de sustrato. Concentración de sustrato. Cerramos el paréntesis y ejecutamos, y acá tenemos nuestra gráfica que, como podemos ver, velocidad en función de concentración de sustrato tiene una hipérbola y vemos que va tendiendo a valores asintóticamente, un valor que está arriba del valor 15. Perfecto. Entonces, nosotros podemos definir una función. Si tenemos B en función de concentración del sustrato, podemos definir una función que la vamos a llamar función MM131 para seguir un orden, clase 13 función 1. Para definirla la definimos con la función function y vamos a poner como variable s, mayúscula, minúscula, acá lo puse minúscula. Y acá dentro definimos nuestra función, que sabemos que es b máxima por s dividido km, acá tenemos que poner un paréntesis, km más sustrato.
Acá tendríamos, esta es la ecuación velocidad igual a V máxima por sustrato sobre Km más sustrato, es la ecuación de Michaelis-Menten que acabamos de deducir. Entonces esta es nuestra función. Si quisiéramos graficar esta función, obviamente tenemos que darle valor a la V máxima y al Km. Entonces, si volvemos a esta ecuación, acá habíamos dicho que esto va tendiendo a la V máxima, entonces uno podría decir, bueno, mi V máxima anda alrededor de 20, de 15, 15 no porque está arriba, entonces podemos decir, bueno, a la V máxima suponemos que tiene un valor 17, y el Km dijimos que si tomamos 17, el Km tenemos que tomar la mitad de la velocidad máxima, alrededor digamos de 8, interpolaríamos acá y nos daría un valor que estaría por acá debajo de 50. Entonces, para la V máxima le damos un valor, dijimos, de 17, y para el Km le damos un valor aproximado de 20. Tenemos un error de 20. Entonces podemos graficar nuestra función y la graficamos en el intervalo que va desde 0 a 200, porque así tenemos nuestros datos. Entonces, si vamos a nuestra función, acá tendríamos esta sería la gráfica con los valores 17 y 20. Por supuesto, acá lo que hemos hecho es graficar la función con valores de los parámetros que hemos fijado, porque lo hemos sacado mirando los puntos. Si pusiéramos nuestros puntos experimentales, vamos a mantener fijo esto, si graficáramos nuestros puntos, que los voy a sacar de acá, con la función points, entonces grafico S en función de concentración de sustrato, le vamos a sacar todas estas cosas. Estos sean nuestros puntos experimentales. Veo que acá están nuestros puntos experimentales y veo que la función que he graficado no se ajusta bien a los puntos, porque por supuesto los parámetros que yo coloqué acá son parámetros aproximados que saqué de mirar la gráfica y ya sé qué es lo que tengo que mirar. Pero estos serán mis valores iniciales. Entonces lo que podemos hacer ahora es un ajuste. Vamos a crear un objeto que lo llamamos ajuste mm13.1 y vamos a ajustar con nuestra función a los valores experimentales, de manera de que nos dé exactamente igual. Para esto vamos a usar una función que ya conocemos, que es NLS, y acá vamos a definir nuestra función. B está puesta en función de la V máxima por la concentración de sustrato dividido el Km más la concentración de sustrato. Acá sustrato tiene que ir en mayúscula. ¿Por qué tiene que ir en mayúscula? Porque en nuestra tabla sustrato está en mayúscula y B tiene que ir en minúscula. O sea, estos datos que estamos poniendo acá son los de nuestra tabla. El ajuste lo vamos a hacer con los datos de la tabla MM13.1 y le tenemos que indicar cuáles son los valores iniciales, es decir, de arranque. Entonces, para B máxima le damos el valor 17 que acabamos de calcular, y para Km le damos el valor de 8 que fijamos anteriormente. Acá habíamos fijado 20. Vemos. Si pusiéramos 8 es lo mismo, un valor relativamente cercano. Y le damos el argumento trace para que nos muestre cómo se va aproximando el ajuste. Si está todo bien escrito, acá lo calculamos y acá ya nos realizó, partimos con el valor de B máxima 17 y Km 20 con un error de 3,8, entonces hace un primer ajuste, el error, fíjense, baja directamente a 0,016, ya lo que era 17 era 18,14 y lo que era 20, 20,22, y hace un par más de iteraciones, pero ya prácticamente no cambia, y ahí nos da un valor de B máxima de 18,14 y un valor de Km de 20,21. Esos son los valores ya ajustados. Entonces, podemos pedir un summary de nuestro objeto, o sea, todo el ajuste que hicimos quedó dentro de este objeto que se llama ajuste MM13.1. Entonces acá tenemos
Acá tenemos el summary, empieza acá, nos dice que la fórmula que utilizamos es esta, nos da los parámetros, acá tenemos el valor de la B máxima con su error estándar y un valor de probabilidad muy pequeño que nos está indicando de que este valor es significativamente diferente de 0. El valor de KM es 20 con el error estándar y también el valor de probabilidad tan pequeño nos está indicando que estos dos valores discrepan de 0. Y acá nos dice, bueno, cuántas iteraciones hizo para llegar a la convergencia y qué tolerancia tuvo para converger. Entonces estos serían nuestros parámetros enzimáticos obtenidos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, a estos parámetros que tenemos, se los vamos a asignar ahora a nuestro B máxima y KM. Entonces a B máxima le asignaremos el valor que es 18.14096 y a KM le asignamos el valor que es 20.21.453. 20.21.453. Entonces lo que podemos hacer ahora es graficar nuestra función. Plot función mm13.1 en el intervalo que va de 0 a, pongámosle 210 para ver todos los puntos, porque tenemos puntos hasta 200. Entonces acá tengo la gráfica. Esta es la gráfica que tenemos ahora con los parámetros, no los valores que habíamos intentado hoy de 17 y 20, sino valores optimizados. Y entonces lo que podemos poner ahora sobre estos son nuestros valores experimentales. Con la función points, la podemos buscar para arriba, la tenemos por acá. Acá está points, entonces graficamos ese. Y acá tenemos nuestros datos. Como podemos ver ahora, tenemos nuestra función que ajusta perfectamente a los datos, por lo tanto tenemos dos valores muy ajustados a los valores experimentales para B máxima y KM. Si nosotros realizáramos ahora algún otro tipo de experimento en el cual tenemos la presencia de un fármaco, por ejemplo, y volviéramos a hacer los cálculos y se modificara la B máxima, esto nos estaría indicando de que este fármaco lo que está haciendo es modificar la concentración de enzima total. Mientras que si el fármaco modificara el KM, lo que nos estaría diciendo es que está modificando la afinidad. Por supuesto que podría modificar las dos cosas simultáneamente. Vamos a ver ahora entonces el mismo cálculo que hemos hecho utilizando la ecuación convencional de Michaelis-Menten, pero con una rectificación. Vamos a utilizar la rectificación de Hedy-Hofstee. Para esto, en la rectificación de Hedy-Hofstee, lo que graficamos es, en el eje vertical graficamos B y en el eje horizontal graficamos B sobre S. Por lo tanto, nosotros a nuestra tabla deberíamos agregarle columnas. Vamos a ver cómo hacemos esto. Nuestra tabla M 13.1, tiene sustrato y velocidad. Nosotros deberíamos agregar acá una columna que tenga la velocidad y la velocidad sobre la concentración de sustrato, si quisiéramos hacer la de Hedy-Hofstee. Y si quisiéramos hacer la de Lineweaver-Burke, deberíamos tener la inversa de B y la inversa de S. Vamos a comenzar con la de Lineweaver-Burke. Entonces, para esto, a la misma tabla le vamos a agregar las columnas que van a surgir de hacer estas inversas. Cuando queremos a una tabla agregarle columnas, utilizamos un comando que se llama cbind. Entonces, yo quiero dejar la tabla como está y a esta agregarle una columna que la voy a llamar inversa de la velocidad. La inversa de la velocidad, ¿qué va a ser? La inversa de la velocidad va a ser los valores que yo tengo en la tabla 13.1 en la columna B, pero eso lo quiero como inversa, entonces será 1 dividido los valores de B. Esto me lo va a colocar acá en la segunda columna. Y luego quiero la inversa de la concentración de sustratos, que va a ser 1 dividido los valores que están en la tabla M 13.1
pero en la columna S. Entonces acá cierro, yo busco, ahora tengo la tabla MM13.1 como S, B, inversa de B e inversa de S. Como podemos ver, acá este valor da infinito porque obviamente estamos haciendo la inversa de valores que tienen 0. Entonces si nosotros ahora graficáramos, si graficáramos los valores de la inversa, veríamos que tenemos aproximadamente una recta. Si hacemos plot de tabla MM 13.1 peso inversa peso inversa S y tabla MM 13.1 columna inversa B, vemos que tenemos puntos que son prácticamente una recta. Entonces lo que vamos a hacer es, para calcular ahora los parámetros, hacemos un modelo lineal que lo vamos a colocar en un objeto que vamos a llamar lineal model tabla MM13.1 y lo vamos a calcular. Para hacer una regresión lineal no usamos NLS, sino usamos lineal model, que hace la regresión lineal, en la cual queremos analizar la inversa de la velocidad en función de la inversa del sustrato, ajustándolo a la tabla MM13.1, pero acá le vamos a acotar, queremos las líneas que van desde la 2 hasta la 6 y todas las columnas. Es decir, como dato, vamos a poner acá, los datos que vamos a utilizar son la tabla M13.1, las líneas que van desde las 2 hasta las 6, porque esta acá tiene infinito, no lo va a calcular, entonces eso se especifica entre corchetes y separado por coma. La primera parte del corchete son las líneas, de las 2 a las 6, la segunda parte son las columnas. Si no pongo nada es porque utilizo todas las columnas. Entonces con esto hago el modelo lineal, acá me faltó un paréntesis, ahí está. Y ahora vamos a ver, acá hacemos un summary del LM tabla MM13.1 y entonces acá tengo, la fórmula fue la inversa de B en función de la inversa de S, acá tengo los residuales y acá tengo la intersección, que es 1 sobre B, y acá tengo la pendiente, que es la pendiente, habíamos visto en las rectificaciones, se calculaba con KM y B máxima. Entonces a partir de esto, pues podemos nosotros calcular la B máxima. La B máxima sabemos que se calcula como 1 dividido el valor que tenemos de la intersección, que sería 0,055,053. Esto me da una B máxima de 18,16,431, que es el mismo valor que nos había dado con la ecuación convencional. Como sabemos también, por la rectificación de Lane-Weber-Burg, que el Km sobre la B máxima es la pendiente, sabemos que todo esto entonces es igual a 1,119567, que es el valor que tenemos de la pendiente. Entonces, si queremos calcular el Km, lo que tenemos que hacer es multiplicar a este valor 1,119567 por el valor de B máxima que acabamos de obtener, que es 18,16431. Y acá sacamos 20, 33, 61, 6, que no discrepa del valor que obtuvimos cuando obtuvimos los parámetros utilizando la ecuación que es una hipérbola y no una recta. Las pequeñas diferencias que puede haber entre un cálculo y el otro se debe a los procesos de ajuste que existe para encontrar por mínimos cuadrados la mejor aproximación.